noches. El programa de Medicina y Verdad. Como miércoles que... Hoy no es miércoles, hoy es jueves. No pudo ser el miércoles, pero esta semana están con todos ustedes el programa Medicina y Verdad y con ello el doctor Mariano Corzo. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, don José, a usted y a todos los telespectadores. Bueno, pues vamos a comenzar con un tema que lo hemos hablado muchísimas veces, la enfermedad del Alzheimer. Alzheimer, sí. Alzheimer, una enfermedad cruel, que parece ser que hay algo que frena por lo menos la progresión. Ya es algo, ¿no? Es bastante, y además de la manera más tonta. Esto es un estudio que se ha hecho en la Universidad de Washington y en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, con ratones modificados genéticamente para padecer Alzheimer. O sea, el ratón sano y le aplican... Lo modifican genéticamente para que padezca Alzheimer. Y produzca las placas... Es cruel eso, ¿eh? Las placas de sustancia No, beta. digo yo que es cruel. Sí, totalmente. Un animalito, ¿no? Pero bueno, entre que mueran personas y mueren ratones, prefiero que mueran ratones. Esto es un estudio muy bien hecho por estas dos universidades que han visto que hay un antidepresivo que se utiliza en cantidad industrial, que es el Orfidal. ¿Cómo? El Orfidal. Orfidal. El eso es un antidepresivo. Ah, bien. El citalopram. Que eso estaba en el mercado de hace tiempo, ¿no? Sí, se toma bastante. El citalopram, el principio químico es el citalopram. Bueno, pues con este antidepresivo han visto que en los pacientes que empezaban con Alzheimer se frenaba la progresión de las placas de sustancia beta amiloide, y al frenarse la progresión de las placas el Alzheimer se detenía. Qué bien. Como el Alzheimer es una enfermedad que suele aparecer entre los 20 a 40 años y es progresiva, ¿no? Y es progresiva e irreversible, si tú logras que se detenga y que la evolución sea muchísimo más lenta, con un preparado que además es barato, pues muchísimo mejor. Y esto han hecho en ese estudio que dan claro, a los ratones una microdosis de citalopram y se reduce un 37% la producción de beta amiloide. Está bien. Es decir, que si un individuo va a entrar en fase de Alzheimer ya serio en 10 años, tú logras que entre a los 30. 30 o 40 ya le está años dando después. aire, vida. Tú verás si le estás dando. Es decir, este es el estudio. Y sobre todo, Mariano, también a la familia. A la familia, porque ya hemos dicho ya muchas veces aquí que el Alzheimer es una enfermedad social, porque implica a toda la familia y a toda la sociedad en sí. Pues se te escapa el viejo demenciado y ahora buscarlo no sé cuánto, se te tira por el balcón o te deja... O en la misma casa puede originar... montar un incendio, un Cristo. Pues justamente con el citalopram. ¿Y esto dónde ha sido, doctor? En Pensilvania y en Washington. Es un estudio conjunto de las universidades de Pensilvania y Washington, buscando a ver algo que pudiera parar la producción de placas de sustancia beta amiloide, y mira por dónde. A veces este tipo de cosas vienen casual. Sí. Sí, totalmente. Pero, claro, o sea, están investigando, van por un camino, ¿no? La línea de investigación y se tropiezan con algo que no contaban. Y puede ser producente, puede ser positivo. Claro. Como en este caso. Como en este caso. Esto está en proceso ahora digamos, de laboratorio con animales, sí, ¿no? Sí, con animales y con personas, porque han cogido a un grupo de personas jóvenes. Ya se está aplicando a personas. Claro, sí, el citalopram está en la farmacia. Y es verdad, sí. Claro, no hay riesgo, ¿no? No hay riesgo. Han cogido a un grupo de personas jóvenes que estaban iniciando el Alzheimer
y le han empezado a dar citalopram y se la ha parado. Joder, pues no es nada eso. Y claro, esto es de fecha reciente, ¿no? Doctor? Sí, esto de hace nada, es un estudio de la Sociedad Americana de Neurología de hace 15 días, ha salido el estudio. Esto, al estar el medicamento, digamos, en circulación. Sí, mucho más fácil, porque es nada más que te lo recete el médico y va a la farmacia. Pues. Esa es mi pregunta. Ahora es el médico el que tiene que, digamos, aplicar la dosis correspondiente o algo de eso, ¿no? Sí, y recetar. Y por lo menos aprender que el citalopram para las placas de... Claro, esa es otra, las placas, ¿no?, de sustancia beta amiloide. Porque esto nadie nos ha enseñado, pero... No, pero hay que estudiar. Pero un médico, como creo que casi todas las profesiones, ¿no? Pero el médico más. Hombre, tiene que estar al loro, al día, están, ¿no? Continuamente saliendo cosas. Yo en la vida me hubiera pensado que el citalopram paraba las placas de beta amiloide y que las paraba de forma tan drástica. Y eso, claro, con el estudio de los ratones se ha visto perfectamente, que unos se demenciaban y los otros seguían más o menos su vida normal con ligeros despistes. Y por ejemplo, doctor, un paciente que tiene la enfermedad del Alzheimer, no voy a decir en el índice más avanzado, pero un término medio, ¿no? Y está tomando, lo puede tomar. Está tomando una 80 medicaciones. Eso es producente decir fuera toda la medicina y... Yo diría fuera la medicina y citalopram. Y aplicar esto, ¿no? Sí, señor. Supongo yo, porque en nuestro país, ¿no?, existen muchísimas asociaciones que están preocupadas con este tema, ¿no? Hombre, asociaciones, pero vamos, tienen la Asociación de Colitis Ulcerosa, que nos ha enterado que el ozono cura o para las colitis ulcerosas. Yo tengo amigos y pacientes, ya amigos, abogados, que pertenecen a una asociación de colitis ulcerosa de Málaga y claro, se lo ha dicho por activa y por pasiva porque se ha curado. Vamos, le puede venir un brote de 5 en 5 años, eso antes era impensable. Bueno, pues yo creo que una asociación del tipo que sea y que toque lo que sea, no está solo para recoger la cuota, reunirse y hablar, sino, por ejemplo, si es del Alzheimer, estos temas, digo yo, ¿no? Tomarse interés. Y los de la colitis ulcerosa, de enfermedad de Crohn, que lo hay así. Porque desgraciadamente... Este es abogado, vamos. Y les duele la boca de decírselo y es de la sociedad. Mira que yo he ido a Marbella, me he puesto ozono intrarrectal, me han hecho tantas insuflaciones intrarrectales y que yo estoy nuevo, que no me ha vuelto a repetir un brote, que no sé. No se lo creen, ¿no? Ni siquiera me han preguntado. Como si esto no oyera llover. Eso. Y ya ves tú que a mí tratar una colitis ulcerosa, vamos, me importa un auténtico carajo, no es mi especialidad. Pero claro, dice, bueno, si las personas se mejoran con esto y se las curan, aunque luego a lo mejor a los 5 años tengan un brote y vuelvan a ponerse, pero está 5 años libre de colitis ulcerosa, por Dios bendito, besos al cielo, y no hinchados de cortisona y de puñetas, bueno, pero están locos. Eso es lo que se da en llamar medicina alternativa, ¿no? Si no es medicina alternativa, es medicina. Sí, pero alternativa a otro tipo alternativa a métodos de médicos cerriles, que es distinto. Claro. Dice, ¿este cómo trata a los pacientes? Dice, a coces, dice, hoy, esa es la medicina tradicional, la alternativa es la del corzo. Hombre, digo yo. Bueno, a médicos como tú... Nos quieren mucho. No, los tratan a veces de iluminados, ¿no? Sí, totalmente, y de locos, y de visionarios, y de no sé cuánto. Yo me acuerdo hace 15 años, cuando empezamos Miquel Sánchez en Vitoria y Mariano Corzo en Marbella, poniendo factores de crecimiento plaquetario intraarticular, intramuscular, intratendinoso. Esto no vale para nada, ¿no? Esto no sé qué, no sé cuánto hace. Unos 15 años aproximadamente, 12 o 15 años. Cuando Miquel se lo hizo a Nadal y Nadal empezó de nuevo a carburar con su rodilla, entonces todo se
Si en vez O sea, de Nadal que tiene que llegase venir otro... un personaje de mucho calado, como en este caso Nadal, que se le aplique y salga bien, para que se reconozca ese tema. No, para que empiecen a interesarse. A interesarse, claro. Sí. Pero vamos, que el tema no es... Está muy claro. Esto es como lo del este famoso el Diego Costa, del Costa, Atlético. Sí. ¿Tú qué opinas de ese tema, Mario? Para empezar, yo le diría a los de Televisión Española, por lo menos a la dirección, que tuviera cuidado con las palabras, porque eso de decir placenta de caballo me suena a huevos de yegua. Es que es de risa. Es que una placenta no la podrá nunca tener un macho. Un macho de la especie que sea. Lo están tratando con placenta de caballo. Digo, ¿quién será el animal que dice esto? Placenta de caballo. Sí, en televisión, en el telediario. Placenta de caballo. Claro, después digo, dicen... ¿quién será la mala bestia? Después dicen, no, cualquier noticia, no solo esa, la que sea. No, es que lo ha dicho la televisión. Bueno, pues lo ha dicho la televisión, pero... Y ya hay que poner, digamos, los puntitos. Lo ha dicho la televisión y eso va a misa. Los mamíferos tienen placenta. Los mamíferos, y es siempre hembra, ¿no? Hembra. Claro. ¿Cómo va a decir placenta de caballo? Placenta de yegua, ¿no? Claro. Había una señora a mi vera, mientras oíamos la noticia, ¿sí? Cultísima, extraordinaria, inteligente, a rabiar, y cuando yo lo de placenta de caballo salta, dice, ¡y huevos de yegua! Digo, pues lleva razón. Y huevos de yegua. Ya le aplica los testículos a una hembra. Oh, total. Increíble. Pues, esto de la placenta de caballo es un cuento chino. O sea, la aplicación... Pero es que para eso se aplican factores de crecimiento plaquetario de la misma persona y cura 10 veces antes. O sea, que eso es una historia que se tenía que haber evitado y... Claro, pero en fin, hay muchos tratamientos placebos que dicen, pues me he mejorado, me ha venido, no sé cuándo. Pues, ahí hay algo de publicidad también. Claro, de intereses. Pero, de todas maneras, pues, en vez de placenta de yegua, utiliza algo que es de tu propia enfermedad, que es tu sangre, y que se llaman factores de crecimiento plaquetario, que los hay ricos y pobres dependiendo de la densidad molecular de la plaqueta. Bueno, punto, por decantación. El problema que tiene este hombre, Diego Costa, ¿cuál es? Es rotura fibrilar, pero claro, las fibras de la pierna, del músculo. Entonces, para las roturas fibrilares, para las roturas tendinosas, para las fracturas, para la piel en general, para lo que sea, se utilizan los factores de crecimiento plaquetario. La plaqueta tiene unos microgránulos, que son microproteínas. ¿Y ese producto de dónde? De tu sangre, si son tus plaquetas. O sea, si tienes un SIDA, sigues teniendo el mismo SIDA, nadie te mete un SIDA, no es extraño. No puedes hacer reacción alérgica porque es tu propia sangre. Si se extrae con prudencia y bien hecho y aséptico, no puedes tener ninguna infección. Y esas microproteínas tú las inyectas y donde tú las inyectes, ellas tienen sus señales quimiotácticas y llaman a las células madres del territorio donde se encuentran metidas. Si están dentro de una articulación, están rodeadas de condrocitos, llaman a los condrocitos, al cartílago articular. Si tú las metes en un tendón, el supraespinoso, lo que sea, llaman a los tenocitos, que son las células del tendón. Si la metes en un hueso, llaman a los osteoblastos. Si las metes, llaman al sitio donde ellas estén. Y de su propio organismo. De su propio organismo. Llaman a las células madres. Y claro, se hubiera evitado, creo que fue Hungría, ¿no? Hungría, sí, ¿no? Da igual. Sí. Se hubiera evitado volver a recaer a los 2 días, ¿verdad? Claro, o sea que el tema no ha resuelto su problema, ni mucho menos. Se lo resuelve momentáneamente como el tinte de las canas. Dice, ¿pero tiene usted canas o está teñido? Dice, no, yo no tengo canas. Dice, está usted teñido. Coño, no va a tener canas. Pues claro, esto pasa igual. Sí. Eso es la placenta de yegua. Iba a decir de caballo, ¿no? La placenta de yegua es antiinflamatoria, pero además la placenta de mujer. También.
Sí, hombre, yo en Sevilla, ya desgraciadamente para mí hace unos 50 años, muchas matronas utilizaban la placenta de las parturientas, hacían como una especie de picadillo en turmi, hacían una crema y se la daban en la cara para mejorar la piel, y les dejaba la piel como el culo un niño. O sea, eso es una pieza de una calidad extraordinaria, ¿no? Le quitaban las membranas a la placenta y los cotiledones de la placenta los con turmi. Claro, si la placenta es lo que ha criado a un ser durante 9 meses, ¿no? Es la base, ¿no? La base la intendencia, la que le ha dado toda la alimentación. Por ejemplo, la placenta de hembra, de mujer, pues le servía a las otras mujeres para arreglarse la cara. Las que tenían las caras con barrillos, las que tenían con agujerillos, las espinillas, las no sé cuánto. Y la piel vieja, pues le rejuvenecía la piel. Y era un macerado de placenta de mujer, punto. Que es lo que se utilizaba en ginecología. Y no es necesario, por ejemplo, el caso de este hombre, de Diego Costa, con su propia sangre. Factores de crecimiento plaquetario, 10 veces mejor que cualquier otro producto. Aplicarlo y punto. Inyectarlo en el músculo, en donde esté la lesión, que además si tú quieres saber perfectamente dónde está la lesión, nada más que tienes que coger el ecógrafo y está con la ecografía y metes la aguja y ves que llega la lesión y allí los inyectas. Ni te quedas más pasado de un lado ni menos pasado de otro. Ni llegas, o sea, ni te quedas corto ni te pasas, llegas al sitio. O sea que tampoco es muy complicado, ¿no? En absoluto. Pero en fin, yo... Sin embargo, yo no sé cómo está ahora las noticias sobre ese hombre, ¿no? Pero parece ser que está jodido y ahora la cogió los médicos de la Federación Española de Fútbol, que no sé lo que le hará. Pero en fin, que para empezar, para que tú veas, Pepe... A ti te han llegado a venir futbolistas, ¿no? Sí, yo he operado muchos futbolistas. Con problemas que han tenido de su profesión, ¿no? De disco y de menisco y de ligamentos y de esguince, que es una rotura simple de ligamento, no distensiones, esguince. Esguince es una distensión fuerte del ligamento y la rotura. Y muchos de ellos se curan con factores de crecimiento plaquetario. Porque claro, la información... Otros para discos, pues láser intradiscal, porque son gente joven. El láser tú lo puedes aplicar en gente menor de 30 años, porque el disco todavía tiene agua. Nosotros empezamos a desecarnos, en general, con 29, 30 años en adelante. La piel pierde la elasticidad. Por eso el futbolista con 30 y tantos años ya listo, claro. A menos que no sea portero, que tienen menos desgaste. Pero ¿qué ocurre? Que estos, con las caídas en las volteretas, en las entradas, lo que sea, las culadas que se dan al saltar y que uno le hace la cama y el otro pega catraclón. Bien. Muchas veces se lesionan los discos y se les protuyen los discos o se hernian los discos. Entonces, en ellos puedes utilizar el láser de vaporización, porque gente joven tiene mucha agua al disco y puedes vaporizar porque puedes sacar vapor de agua, es decir, desecas el disco y lo conviertes prácticamente en polvo de talco. Y automáticamente al otro día puedes estar jugando, al otro día puedes estar en primera división jugando de delantero centro. ¿Qué ocurre? Que cuando ya eres más mayor, como hay menos agua, desecas menos y retraes menos la hernia. Entonces ya se pasa a otro tipo de intervención. A otro tipo de intervención. Generalmente es o bien discogel en los hernias o protusiones discales centrales, va muy bien el discogel, y que es una sustancia líquida de un profesor de Caen, de la Universidad Francesa de Caen, que es un gel celulósico con nanopartículas de tungsteno para ver que está dentro del disco, porque son radiopacas, y además de las nanopartículas lleva el etanol, que es un alcohol secante, es decir, chupa el agua de la hernia y mete la hernia dentro. Eso, discogel. Y lo otro es el ozono intradiscal. Luego hay también otro procedimiento que va muy bien, que es la coablación, que son corrientes de alta frecuencia y no tienes que abrir a una persona, joder. Muy bien. Antes sí. Antes siempre. Y ahora casi siempre.
Pero hay 7 formas de operar sin necesidad de abrir. De abrir. Solo está justificado abrir la columna vertebral en los tumores vertebrales, evidentemente, y en las hernias discales extrusas, cuando se ha roto ya el anillo y se ha salido a canal. Esa no la puedes sacar ni coger por ninguna parte, como no sea abriendo el canal. Si es lumbar y llega, si es una hernia extrusa, incluso puede llegar a la L1, L2 a través del foramen sacro con láser. Y actúas láser, ¿no? Sí, y actúas contra el láser vaporizando, porque vaporiza el núcleo. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado en no cargarte el resto. O sea que ahí tiene que tener unas manos habilidosas, sí, también, ¿no? Muy habilidosas, pero que puedes llegar a través del foramen sacro en la hernia extrusa. Yo no se lo aconsejo a nadie que no domine mucho la técnica, porque te puedes cargar raíces, o sea, puedes hacer mayor el destrozo que eso. Es pues, peor el remedio que la enfermedad. Pues sí. Pero en el resto no hay por qué abrir una columna vertebral, vamos, me parece el absurdo de los absurdos. Pues empezamos con el tema del Alzheimer y hemos terminado con ese, muy interesante. Un buen tema, el frenar la proyección del Alzheimer. Con citalopram, punto. Citalopram. Citalopram, que es el producto activo, vamos a ver. Pues... El nombre comercial ya que... Buena noticia, eso no es un tema baladí, eso es un tema... En absoluto. Muy bien. Y deben tener cuidado porque, vamos, que eso está ahí y que frena las placas del Alzheimer. Las beta-amiloides, las placas de beta-amiloides las frena. Si tú frenas un 37, un 40%, pues le estás dando una calidad de vida a la persona durante un chorro de años que no tenía, que no iba a tener nunca. Hoy afortunadamente se detecta el tema del Alzheimer con tiempo, ¿no? Si te sometes, claro, a estudios, claro. Sí, ¿no? Pero el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica y otra enfermedad, que es la demencia senil, son muy difíciles de diagnosticar en una primera fase. Hoy día ya, con las nuevas técnicas de diagnóstico radiológico, con sustancias radioactivas y sustancias marcadoras, es más fácil. Y con la neuroelectromiografía con potenciales evocados somatoestésicos. Entonces es más fácil el diagnóstico. Pero son enfermedades que, como te empiezan tan raras, dice, ¿qué tiene? O sea, que a veces el síntoma puede ser algo que no tiene nada que ver con el Alzheimer para terminar en un Alzheimer. Por eso generalmente, por ejemplo, en el Parkinson lo primero que empieza a aparecer es un insomnio crónico. Tú fíjate. Ya, insomnio, o sea, no dormir. Sí, exacto. Insomnio crónico. Tío que se acuesta a dormir y le dan las 6 de la mañana. Y es desesperante. Bueno, cuando eso sucede, que en todas las historias de Parkinson hay un primer síntoma que es el insomnio. El insomnio. Fíjate. Y nadie lo relaciona con el Parkinson. El Parkinson está tititata. Bueno, pues el primer síntoma, o sea que si tú haces una historia clínica detallada, lo primero que hay es insomnio. O sea que eso es, digamos, un aviso, un gran aviso. Un gran aviso. Bien, hay otro tema que es interesante. Identificado el factor de riesgo esencial para el infarto. Efectivamente. La LPA. Esto quiere decir que infarto que está al orden del día, ¿no? Que está muy extendido, desgraciadamente, ¿no? Sí. Hay un factor identificado, sí, para advertir que te va a dar un infarto. Yes, querido. Está ligado, bueno, la hipercolesterinemia familiar. En España hay como unos 100.000 con hipercolesterinemia familiar. ¿Eso qué es, doctor? Eso, aumento del colesterol malo, de proteína de baja densidad, malo de forma familiar por un defecto genético. Es un gen erróneo. O sea, hereditario. Familiar. Sí. ¿Qué ocurre con eso? Que hay en España hay como unos 100.000 con hipercolesterinemia familiar,
que como decimos es de origen genético. Esos tienen una alteración de un gen defectuoso, que hace que la lipoproteína A, que no se sintetice bien el colesterol y que suba el colesterol malo. Bien, pues la lipoproteína A, que es la que se encarga de sintetizar colesteroles, pues esa está alterada. Y al estar alterada, crea más rápidamente los infartos, que lo hemos ligado siempre al colesterol malo. O sea, no está en una situación normal, ¿no? Exacto. Entonces, en España solo se medía el colesterol, ¿no? Bueno, malo, regular, alto, bajo. En España, en todos los países. Bueno, yo te soy sincero, ¿no? De una manera popular, el colesterol se entiende como algo malo, ¿no? Si no hubiera colesterol no tendríamos vida. Ya, por eso es que... O sea, que para empezar la cosa está chunga. Claro, hay colesterol bueno, colesterol malo, ¿no? Bien. Entonces, con este colesterol, con la lipoproteína A, lo que están pidiendo los médicos españoles, cardiólogos españoles, es un estudio español que se ha hecho en 25 hospitales sobre 4.100 enfermos con hipercolesterinemia familiar, el colesterol alto de forma familiar. Y entonces han pedido, por favor, que se mida la LPA, la lipoproteína A, que es la que da el riesgo alto de infarto. A mayor lipoproteína A, mayor riesgo de infarto. Y además lo han hecho extensivo para... Pero eso es solo a los que tienen ese problema genético. Sí. Pero dice, hay 100.000 españoles, pero dice el estudio que las conclusiones también afectan a otras personas con riesgo, como las que tienen antecedentes familiares de gente en la familia que ha muerto jóvenes o que le han dado jóvenes infartos, que se mida la LPA, que con eso tú puedes prevenir el infarto. Y como dice la Organización Mundial de la Salud, en los países civilizados, el problema está en que las enfermedades cardiovasculares provocan más muertes en todos los países occidentales que todos los tipos de cánceres juntos. Y que ahora que los países emergentes están adoptando nuestras costumbres alimenticias, también les está suben al carro, ¿no? Se suben al carro de los infartos. Entonces, que hay que medir la LPA. Esto se ha publicado en el Journal American College de Cardiología y es un estudio muy bien hecho, para evitar el infarto prematuro. Gente de 40 años que palma un infarto, 50 años. Pero, Mariano, ¿identificado factor? Ese, la LPA, sí. La lipoproteína A, que es el que está alto. Si está alto, tiene riesgo de morir de infarto. Antes se desconocía ese tema. Sí, tú lo medías. Y entonces, aprovechando lo de la LPA, la lipoproteína A, ahora hay una medicación. Eso yo iba a preguntar. Una vez localizado que viene el mal por este tema, hay una, digamos, contrapropuesta para solucionar este tema, ¿no? Que hay un fármaco que es un anticuerpo monoclonal que está en experimentación, que sirve para bajar la LPA. Y ahora lo que están es con ensayos clínicos. Ese anticuerpo monoclonal tiene un nombre rarísimo, el PCSK9. Ya está, ya le pondrán otro nombre comercial. Bueno, ahora mismo se está estudiando con esas siglas. Y ese baja la LPA, luego te reduce el riesgo de infarto de gente joven. Ya. Porque que dé con 80 un infarto es menos, y además lo aguanta mejor el corazón. El de 80 años. Sí. Contrariamente a lo que piensa la gente, dice, un corazón joven, que va, un corazón joven necesita mucha oxigenación porque tiene multitud, claro, más movilidad. ¿no? Y multitud de gasto energético, claro, etcétera, etcétera. El corazón de un viejo nos movemos menos, tiene una vida placentera, tranquila, tal, sí, y además se ha ido acostumbrando poco a poco a que le falte el oxígeno, porque la arteriosclerosis senil va en aumento con la vejez, se va cada vez menos oxigenación.
Entonces se acostumbra a la pérdida de oxígeno, pero un corazón joven, como le falta el oxígeno, parva como un ratón en segundo. Claro, el oxígeno es clave, clave. Y lo otro ya se ha acostumbrado. Y a veces Dice, no, el corazón de un viejo resiste menos. No. El corazón de un viejo resiste más que el de un joven la pérdida brusca de oxígeno. Y cuando se llega a esa edad es porque el corazón aguanta bien. Ha funcionado bien, como es lógico. Pero que sepamos que ya hay un anticuerpo monoclonal. Muy bien. El PCSK9, que es el que va a procurar que esto de los infartos en gente joven bajen extraordinariamente las muertes por infarto en gente joven. Esto lo empezó en Castilla-León, la comunidad de Castilla-León empezó haciendo un estudio hospitalario y propuso al Congreso español que se hiciera un estudio preventivo con la medición. ¿Aquí en España? Sí. Seguro que no se llegó a hacer. No, porque faltó dinero. Eso pero ahora, bueno, tienen dinero para robar a mansalva, pero para cosas efectivas no. Por eso. Pero entonces parece ser que ahora se va a retomar y hacerle a toda la población de riesgo el LPA y saber cómo está la lipoproteína y el riesgo de infarto que tiene el joven, para poderlo tratar, joder, y que no le dé, y que no se muera. Porque no es tampoco un tema de una inversión enorme ni nada que se le parezca. No. Bueno, pues vamos al tercer y último tema. Ya hace unos días, creo que fue ayer, no recuerdo, ¿no? Ayer 28. Sí, se celebró el Día Mundial de la esclerosis múltiple. Hemos hablado muchísimas veces de esta historia, de este tema, ¿no? Pero la esclerosis también... La esclerosis múltiple, para empezar, no tiene tratamiento, para que no nos engañemos. No hay ningún tratamiento para... Vamos a ver, el principio es que no se sabe la causa. Vamos ya por ahí. Eso no tiene nada que ver con Alzheimer ni nada que se le parezca. No, la esclerosis múltiple que te deja paralítico en una silla de ruedas. ¿Qué pasa? Que se degenera la mielina, se hace un proceso de mielosis, y mielosis luego, que es degeneración, se cicatriza y se van apareciendo fases de degeneración, cicatrización, y todo lo que va cicatrizando muere, vamos. Pero la esclerosis, doctor, ¿dónde entra directamente? ¿El corazón, cerebro? No, cerebro. Esclerosis múltiple es enfermedad neurodegenerativa. Cerebro, ¿no? Cerebro. ¿Qué pasa? Que la esclerosis hay cerebral, vulvar, de quiasma óptico, de médula espinal, del bulbo cefalorraquídeo y de cerebelo, es decir, el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico no existe, pero existe en el sistema nervioso central. Claro, hay muchas teorías. Hay desde la teoría viral, que es el provocada por el virus del Epstein-Barr. Hay otra teoría genética, como siempre. Hay hasta una teoría que dice que sería una infección por virus de Epstein-Barr de niños que crearían en esas neuronas la predisposición a padecer esclerosis por una reacción inmunopresora, ¿no? De tipo inmune, una reacción inmune. Cuando pasaran los años, la habría predispuesto a padecer una neurodegeneración de tipo inmune. Claro, eso tiene sus pros y sus contras. Hay también otra teoría que también está avalada, si es que las cosas de la latitud. Es decir, sí, pues tú fíjate qué parida. Dice, pues no. En la latitud norte, contra más norte esté, hay, por ejemplo, 100 casos por 100.000 habitantes. En las latitudes medianas hay, como España, 50 casos por 100.000 habitantes.
y en las latitudes ecuatoriales hay 20 casos. Y bueno, ¿y por qué? O sea, que afecta en función de la latitud donde vives. Sí. Y se ha hecho un estudio con los judíos inmigrantes a Israel. Por ejemplo, los que eran menores de rusos, ¿no? De rusos, de donde sean, de todo el mundo, porque los judíos han acudido a Israel de todo el mundo y todas las latitudes. Y se ha visto que niños que llegaron allí con menos de 15 años mantenían el mismo grado de porcentaje de esclerosis múltiple que en los países de origen. Porque está en la misma latitud. Exacto. Claro. Porque llegaron Israel, donde está viviendo ahora, está en la misma latitud que donde porque vivían. ya venían, venían ya infectados de virus de Epstein-Barr antes. Y han desarrollado la reacción antígeno-anticuerpo a nivel neurológico con la edad. Por eso hablan del virus de Epstein-Barr como predisponente o el causante de la reacción de inmunocompetencia para crear la esclerosis. Y es un trabajo de Israel, ¿no? Sí, también. De Israel y de otros sitios. Los canadienses también han hecho muchos trabajos sobre eso, sobre latitudes. ¿Qué ocurre con la...? Primero, es de difícil diagnóstico. Segundo, los síntomas pueden ser los que tú quieras y algunos más. Me explico. Debilidad muscular, espasticidad, calambre, fatiga, depresión, diplopia, ves doble o ves oscuro. Todo eso, como empiecen hablándote así, chungo tema. ¿Y eso es progresivo, doctor? Sí, la enfermedad evoluciona a brotes, es progresiva y por tanto irreversible. ¿Qué pasa con la esclerosis múltiple? Que lo difícil es el diagnóstico. El diagnóstico de inicio. Empieza luego con unas crisis brutales. Sí, porque cuando ya lo tiene cogido del todo ya... Exacto. Y hay algunos síntomas que son premonitorios. Por ejemplo, cuando la persona está mala y se baña con agua caliente, le acentúan los síntomas. Ah, sí. El agua caliente... Le acentúa los síntomas, el calor. Hay también otra reacción, que es que cuando bajan la cabeza, le da como un calambre a todo lo largo de la columna vertebral. Ese es otro síntoma premonitorio. Así de fácil. Sí. Entonces, por lo menos tener eso en cuenta. Sí, pero tú comentas que dices que no tiene solución, ¿no? Por el momento no. Ni tratamiento, ¿no? Y no tienen tratamiento ni siquiera para... Sí, para los brotes, cortisona. Aliviar. Sí, hay muchos tratamientos porque eso, el entrenamiento, la movilidad activa y pasiva, psicólogos para la depresión, esto lo que tú quieras. Pero hay tratamientos, por ejemplo, que en las crisis se mejoran con cortisona intravenosa, todo lo demás son tonterías. ¿Qué pasa? Pero la cortisona tiene sus efectos secundarios, por supuesto. Están los interferones beta y luego hay una serie de vamos a ver cómo lo diría yo, para que la gente me entienda. De anticuerpos monoclonales, que es el natalizumab. El natalizumab va muy bien inyectado. ¿Qué ocurre? Que anticuerpos naturales. Anticuerpos monoclonales. Ah, monoclonales. Entonces, eso va muy bien. Pero el natalizumab estuvo prohibido un tiempo porque se asoció a muertes súbitas en pacientes con esclerosis múltiple.
pero lo han vuelto a reconsiderar y lo han vuelto a readmitir porque era cuando se daba con otros tratamientos asociados. No solo no ocurre eso. No solo. La mitosantrona también va muy bien, eso reduce en un 36 o un 38%. Y el natalizumab reduce hasta el 54% de progresión y el 68% de disminución de la recaída. Pues no está mal, ¿eh? No está mal, porque hay criaturas, yo conozco a más de uno, ¿no?, con este tema de la esclerosis, y es un verdadero drama, vamos, un verdadero drama. Gente que inclusive no muy viejo. El natalizumab, que es el principio activo, en España está comercializado como Antegren y Pisabril, que lo sepan. Ese se inyecta y que reduce o disminuye el 68% de las recaídas, que no estamos diciendo tonterías. Esto es una enfermedad que es igual hombre o mujer, ¿no? No, el doble en las mujeres que en los hombres. Ah, en la mujer recae más el problema. El doble. Pero que se sepa que existen... Debido al organismo, a la mujer. Si no sabemos por qué se produce. Claro, no se sabe cómo viene ese tema. Se especula las latitudes, se especula el Epstein-Barr, se especula, pero a la hora de la verdad, porque si supiéramos la causa, a lo mejor podíamos... Entonces, como el virus de la polio, un niño se quedaba paralítico cuando no se sabía que existía el virus de la polio, porque se había cogido una... ¿Y cómo si no se sabe por qué viene? Cuando se vio que era un virus que atacaba las astas anteriores medulares, que son las motoras, y que se instalaba en las astas anteriores medulares, pues la cosa estuvo clarísima. Hay que matar al virus, o hay que vacunarse contra ese virus. Y salieron las vacunas de la polio. Hay que considerar que efectivamente ha habido unos adelantos espectaculares en el tema de medicina, pero hay 4 o 5 enfermedades que son incontroladas por parte de los profesionales, ¿no? Como es el Alzheimer, la esclerosis, que son el cáncer, muy difíciles de tratar porque son difíciles, ¿no? Porque el cáncer es muchas veces multifactorial, porque hay sustancias cancerígenas, pero hay familias cancerígenas, hay cáncer heredofamiliares, hay cáncer virales, como el de la matriz, el papilomavirus. Es decir, que hay virales, genéticas, familiares, ambientales, tóxicas, joder. Es que demasiada suerte se le da, gracias a Dios, que estemos vivos. Sí, a veces no medimos suficientemente las cosas, pero estas enfermedades están ahí, a flor de piel, vamos, que no es... Sí, a quien le toca a la China, y tal, le toca a la China. Esto es como una ruleta, ¿no? Sí. Una lotería. Hay quien lleva los 99 Hombre, números. hay quien hace para que le toque porque compra muchos números y también hay quien no compra y le toca menos. En este tipo de enfermedades también. Claro, ¿no? claro. Digamos, la forma de vivir, el comer, las dietas, la comida, las puede costumbres, afectar, los ¿verdad, hábitos. doctor? Claro, los ambientes, no es lo mismo vivir al lado de la playa de Marbella que en el centro de Madrid, que Pues traga humo y mierda por todos lados. Ahora he venido un estudio, no te tiene que ir a Madrid, en Málaga capital hay la noche y el día, el medio ambiente, el aire limpio, es tan perfecto en Marbella que hay una diferencia con Málaga extraordinaria. Está ahí al lado, y es puerto de mar también, ¿no? Sí. Sin embargo, en Marbella tenemos reconocido, ¿no? Sí, a nivel internacional, ¿no? Y eso es importante para la salud de la gente, ¿no? Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, doctor. Pues vale, don José. Como siempre, las gracias. De nada, a usted. Y nos veremos próximamente. No este próximo miércoles porque estamos con la feria liados, ¿no? Pero al siguiente pues estaremos aquí. De acuerdo. Gracias, doctor. Buenas noches. De nada, buenas noches. Gracias a ustedes por seguirnos. Y a los telespectadores por escucharnos.
Buenas noches y hasta el próximo programa.